Hey, mi gente, de nuevo aquí con ustedes, hablando de transición energética con un experto en el área, con el maestro José Luis Moreno San Juan. Qué bueno, el profesor habló ahorita sobre el tema de que en la escuela debería tener una asignatura que hable de transición energética. Yo creo que a través del instituto o la propia universidad puede hacerle una solicitud tanto al Ministerio de Educación o al gobierno central de que en la escuela debería tener esta materia, porque es un tema sumamente importante para el futuro del país y también el futuro de la humanidad, y creo que eso no se puede quedar ahí. De manera que, profesor, yo creo que es una buena solicitud, una buena idea que nosotros deberíamos materializarlo. Es decir, que en algún momento se puede estar hablando ya de inteligencia energética. Correcto, sí. Sí. Bueno, no, porque por eso es una forma de pensar en energía diferente, como lo hemos hecho hasta ahora. De hecho, hay una corriente, o sea, sobre todo a nivel de Latinoamérica, sobre el tema de repensar el cómo vamos a usar la energía en el futuro con compromiso social, ¿verdad? O sea, y también con el propósito fundamental de conseguir el buen vivir, que el buen vivir necesariamente no es el consumismo. No, entonces, el derroche. Exacto, no. Entonces tenemos que pensar de una manera un poquito más austera con el tema de la energía, y bueno, es por eso cambiar un poco desde el punto de vista cultural cómo pensamos en energía, qué pensamos de la energía, que es infinita, que es ilimitada. Que no pues importa. No, pues bueno, evidentemente que ni una cosa ni la otra, entonces tenemos que usarla de la manera más racional posible, y eso implica desde la casa, o sea, y desde la escuela debe de estar eso. Le estaban mostrando al hacerse la pausa cómo la curva de demanda se ha achatado, o sea, con relación al consumo. Siempre en la madrugada hay un consumo más limitado de energía, pero ha habido ese desplazamiento no solamente en la República Dominicana, sino en casi todos los países de la región se observa ese mismo comportamiento. Y también hablando un poco de lo que implica el tener energías renovables en la red, es que ya no vamos a tener aquello de como se decía antes, lo servido por lo comido, ¿no? O sea, vamos a tener evidentemente que almacenar energía y pensar en la mejor forma de hacerlo. O sea, de acuerdo a los análisis que hemos hecho en el instituto, a nosotros nos parece que para el caso dominicano la mejor forma de hacerlo es el hidrobombeo, que ya explicamos más o menos en qué consiste eso. Y para hacer esa hidrobombeo, usar la fotovoltaica. La energía fotovoltaica fundamentalmente de manera secundaria, la eólica, ya más adelante podría usarse hidrógeno verde, o sea, producir hidrógeno verde de día, o sea, y usarlo de noche para los mismos fines, almacenamiento de energía. O sea, la gente a veces piensa que el hidrógeno no es un buen vector energético, pero de todas visto como un elemento para almacenar energía, sí lo es. O sea, y se está avanzando bastante en esa tecnología. Nosotros en el plan no lo contemplamos en el corto plazo, sino más bien ya después del 2035. Sí, de manera que se abarate el costo de producción. Sí, y sobre todo que muchas veces se está en una fase experimental y nosotros no tenemos tal vez la cantidad de recursos como para estar haciendo ese tipo de ensayos. Cuando ya la tecnología esté más madura, entonces nosotros estamos esperando que otros mastiquen para tragar. Exacto, para entonces poder usarla, y ese es el tema. Igualito que pasó con la fotovoltaica, que ya cuando llegó a estar a unos valores que realmente era interesante usarla en la República Dominicana, nosotros comenzamos a promoverla. Eso fue a partir del 2016, más o menos, donde ya aún sin incentivo era rentable, y de hecho hoy en día es rentable. Todo el que pueda utilizar la fotovoltaica sería interesante. Ahora, ¿cómo pensamos en el uso de la fotovoltaica? Nosotros pensamos usar la fotovoltaica no en granjas solares grandes, no es que no se vaya a usar en granjas solares grandes, sino en generación distribuida. O sea, y el concepto de las cooperativas eléctricas, que de hecho
En estos días han estado, hay una sociedad, una asociación de cooperativas eléctricas. Interesante, se dedican para financiar proyectos solares. Sí. Excelente. Entonces la intención es que crear estas cooperativas que vayan en el extremo de la red a inyectar energía, reducen pérdidas, pero también, dado el costo que tenemos de la generación convencional, o sea, reducen costos para las GEDES. O sea, que las GEDES se pueden beneficiar, no deben de ver como un enemigo el uso de las cooperativas eléctricas y la generación distribuida, sino como un aliado para su vamos a decir, su buen desempeño económico. Mire, yo estoy casi independizándome de la red, solo por la mala gestión de las EDE. En la parte que me toca a mí, que es los Alcarrizos, es Edesur. No es que yo tengo nada en contra de Quintana Edesur, es que no está funcionando bien y es la que surte en los Alcarrizos. Yo estoy casi comprando 2 o 3 paneles para salir de eso. Sí, bueno, pero es que realmente cuando usted saca los números le va a dar que Porque es conveniente. Mire, yo no lo he hecho antes, porque alguien puede decir, ¿por qué no lo hiciste antes? No, porque yo vivo solo. Yo tengo consumo limitado. Lo que más me consume en la casa es la nevera. Pero después yo ni uso televisión y la computadora y un abanico ya. Tengo aire y no lo uso. Porque aún así me elevan el costo de la factura. Imagínense que yo encienda el aire, no puedo vivir. Entonces, aún así solo, estoy casi comprando 2 o 3 paneles para salir de Edesur. Pero bien, el tema, por eso es que yo veo mucho futuro en el tema de las cooperativas eléctricas. Porque vamos a suponer, bueno, tú puedes tal vez comprar unos paneles y demás, pero tal vez si se juntan los vecinos del barrio pueden hacer un centro de generación fotovoltaica, un punto de medición para la compañía eléctrica para que le dé respaldo de noche por ahora, porque después tal vez no necesiten ni el respaldo de noche, pero en sí es para eso. Y para las redes tienen un solo cliente. Sí, entonces se parte del concepto de generación distribuida. Exacto, se simplifica la gestión de cobro de las GEDES, porque nada más que van a negociar con la cooperativa, y la cooperativa pueden ser 50 o 100 usuarios. Exacto. O sea, entonces yo por eso pienso que es un ganar-ganar en ese caso, sí, con el tema de las cooperativas. Pero lo ven como una competencia porque entiende que van a ganar menos. Ya. Pero no, va a ganar más, porque ahora no están ganando nada porque no están cobrando esa energía, porque no tienen medidores. O sea, uno de los problemas fundamentales de la GEDES es la carencia de recursos para medidores y cables. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la cooperativa va a tener un punto y de ahí para adelante, de adentro de la cooperativa se distribuyen los costos, los miembros de la cooperativa, que pueden ser de muchísimas maneras. Es porque hay medidores menos costosos que se pueden usar para el prorrateo de la energía dentro de los miembros de la cooperativa, pero tienen un solo punto de medición, un solo punto de intercambio. Pero también, como les decía, si tienes un problema con las redes, toda la energía que tú produces ahí no tiene pérdidas técnicas. O sea, además de que no tiene pérdidas no técnicas, porque se aprovecha del mismo punto o cerca del punto que se genera. Exacto, esa es la idea. Pero la pérdida es mínima, por decirlo así. Ahora, vamos a ver, por eso todo eso tiene que ver con la generación, y vamos a terminar con la generación para ver otras cosas que tienen que ver con la transición energética. La última gráfica que vamos a ver es esta. ¿Cuál es para que esa es la última, sí, la quinta, creo que es la quinta o la sexta. Yo creo que esta es la sexta ya, la última de las que vimos. Esto simplemente es una curva de lo que sería cómo se suple la demanda del año 2035, esa que está ahí. Una proyección. Sí, una proyección. Fíjense que entonces ahí lo que aparece es, a diferencia de la anterior, como una campana. ¿Qué es esa campana? O parte de un sombrero. Sí, esa campana es la cantidad de energía que vamos a estar teniendo para almacenar, o sea, la cantidad de almacenamiento de energía que requerimos para suplir todo esto que está en verde en la noche, que evidentemente ya abrió una parte que es eólica, pero la parte fotovoltaica entonces se está supliendo con esta cantidad de energía que se almacenó de día, y también una parte va a ser para el tema del hidrobombeo. Entonces esa energía, lo que está en verde oscuro, es lo que estamos ya no está en línea, sino simplemente está almacenando energía, pero que para ponerla de alguna manera en la gráfica de la curva de demanda diaria, pues la hemos puesto de esa manera. Okay. Entonces,
Ya aquí lo que vemos es que hay la parte esa gris son fósiles, de producción en base a fósiles, pero ya vemos que hay una parte en verde que es la de las energías renovables y la parte hidro que está aquí abajo, incluyendo lo que es la parte de hidrobombeo, y eso va a ir aumentando. No pusimos otras gráficas, pero va a ir aumentando hasta que al final no tenemos nada de fósil. O sea, para el 2060 lo estamos supliendo de otra manera. Así que la meta es llegar a cero combustibles fósiles, entiéndase, cero gas natural, cero carbón, cero fuel oil, cero bunker C. En el 2060. Vamos a estar cerca de lograrlo en el 2050, pero nos va a faltar algo todavía vamos a tener algo de... Que es la meta también de los países más desarrollados como Europa, la Comunidad Europea. Contemplamos también dentro de ese esquema lo que son las interconexiones eléctricas de la República Dominicana con Florida, con Puerto Rico y con Colombia, y un posible uso de energía nuclear a partir del año 2040, que podría ser suplido por hidrógeno verde, dependiendo de cómo se desarrolle esa tecnología. La interconexión es a través de cables. De cables submarinos. Sí, cables submarinos de corriente directa, ya no son de corriente alterna como los primeros cables que se pensaron aquí con Puerto Rico o con Colombia, eran de corriente alterna, eran muy costosos y era muy complicado hacer el tiro, pero ya ahora son corriente directa y hay una tecnología bastante desarrollada, o sea, sobre todo en Europa hay muchas interconexiones y también hay algunas que están proyectadas para el Asia, bastantes kilómetros, como una que va desde Australia hasta Singapur. O sea, en Australia es fotovoltaica y bueno, pasar a Singapur. Y hay otra que está de Marruecos al Reino Unido, o sea, que va por el mar Atlántico sin pasar por tierra por ningún lado, también con el mismo concepto fotovoltaica y producir esa energía después para transmitirla hasta el Reino Unido, aprovechando del sol. Entonces, por ejemplo, en el cable de submarino de aquí a la Florida sería usar energía de noche para soportar las renovables en lo que no tenemos almacenamiento de energía suficiente en la República Dominicana, y de día suplir la energía fotovoltaica, que nosotros podemos tener mejor desempeño que lo que ellos pueden tener en Florida con ese tema de la fotovoltaica. Pero estas últimas dos curvas para que se tenga una idea de cómo se visualiza ya el tema de la producción de energía, que es producir, consumir y almacenar. O sea, hay una variable nueva que es el almacenar energía, que se hace fundamentalmente en el caso que estamos planteando de día, a partir de los excedentes que podamos tener de energía fotovoltaica, ya no en línea, sino para el tema del almacenamiento de energía. Lo que quiero señalar es que es factible, o sea, el hecho de que en un momento dado ya los combustibles fósiles no tener necesidad de ellos para el tema de la generación de energía eléctrica. Pero otro tanto hay que hacer con el tema del transporte, o sea, ya sea a través de vehículos eléctricos o vehículos que funcionan en base a hidrógeno también. Y hay un tema que es el de las celdas de combustible, porque no es solamente motores de combustión interna que usan hidrógeno, sino también hidrógeno por pila de combustible, por celda de combustible, que es tal vez un poco más eficiente el uso de la energía proveniente del hidrógeno. O sea, porque siempre que se vaya a usar como combustible hay una eficiencia térmica involucrada en el motor que no va a cambiar. O sea, siempre se desaprovecha la mayor parte. En la celda de combustible no pasa eso. Pero tienen aplicaciones diferentes, ya sean que los proyectos son de gran capacidad o de poca capacidad. Si son de poca capacidad, las celdas de combustible son mucho más favorables, por eso tal vez hasta en los vehículos de livianos y no tan livianos puedan ser útiles, y ya cuando son de gran generación, pues lo que se piensa son motores de combustión interna que utilicen hidrógeno para producir energía eléctrica. Pero le decía que no solamente es generación, el cambio de cultura está en cómo se administra la red. O sea, entonces, en ese sentido, lo que vamos a requerir son de redes inteligentes, que tengan
monitoreo en tiempo real de todo lo que son las variables, y los flujos de energía se controlen en base a esa red inteligente. Las empresas distribuidoras ya no van a ser simplemente una empresa de que compra energía y vende energía, sino unas empresas que sus redes van a ser usadas para esos flujos de energía, y se va a pagar un peaje de distribución, igual que se paga hoy en día un peaje de transmisión. Y muchos usuarios lo único que van a tener son contratos para usar esas redes, pero no le van a comprar energía, ni le van a vender energía a las empresas distribuidoras, porque, por ejemplo, en el caso de los sistemas fotovoltaicos, puede ser que tú tengas ahí mismo el almacenamiento de energía, con baterías, pero puede ser que tú utilices una batería de agua, o sea, lo que son los hidrobombeos, para tú el excedente de energía de día, tú depositarlo ahí, y después cuando tú lo requieres que te lo devuelvan, entonces tú lo que haces es que pagas todos los peajes y los peajes que vienen de retorno. O sea que realmente tú no vas a tener un contrato, tú lo que vas a tener un contrato con el que te almacena energía, y tú pagas los peajes tanto de distribución como de transmisión, y es otro concepto de cómo se maneja vamos a decir, la parte comercial ya y económica de todo esto. O sea, por eso le hablaba de un cambio de cultura que a veces es difícil romper los paradigmas, pero los paradigmas es una manera de pensar que casi es en automático, pero ese nuevo concepto en un futuro será también en automático. Nadie se va a acordar de cómo era la cosa. Exacto. O sea, no, estos videos quedarán colgados en YouTube. Ajá. En esos años después van a ver, mira lo que hablaban en aquel año. Sí. ¿Y cómo era que vivían? Sí. Pero para bien, no va a ser para mal, al contrario. No, o sea, claro. Todos los cambios, en alguna medida u otra, van para siempre en mejora de la calidad de vida de la humanidad. Okay. Entonces, usted ha mencionado mucho solar y fotovoltaica e hidrobombeo. Solo esas tres fuentes o formas de gestión, generación y administración de energía es que se contempla. No, esas son tal vez las principales. Por eso le decía que hay otras muchas. Por ejemplo, no vamos a dejar de usar baterías eléctricas, porque para la parte que tiene que ver con ese rizado que hay en el caso de la fotovoltaica, tú vas a tener que usar tal vez otro tipo de almacenamiento de energía. Después también hay el tema de las corrientes marinas, potencial, que incluso la UAS tiene un proyecto evaluando actualmente la corriente de la isla Beata, y se ha contemplado en este plan una parte con corrientes marinas, o sea, biomasa también, el uso de residuos sólidos, pero son de manera secundarias, no las principales. Residuos sólidos para valorizar la basura. Sí. Después está todo el tema de lo que es eficiencia energética, que incluye toda una serie de recursos que hay para tú producir condiciones de bienestar en ambientes climatizados, que deben evaluarse. De hecho, aunque no se piensa que la República Dominicana a veces está muy atrasada con este tipo de cosas, en la ley actual, usted tiene que contemplar siempre el uso de las renovables en todos los proyectos nuevos de edificaciones. Pero eso no se está cumpliendo. No está cumpliendo. Pero, no le están haciendo énfasis, por eso no se cumple. Pero eso debe de ser parte de lo que es la transición, y que se tenga que contemplar el uso de las renovables, incluso como parte de la inversión de ese nuevo proyecto habitacional. O sea, ¿cómo? Financiando el proyecto de generación en base a renovables como parte de la misma edificación, como se financia, por ejemplo, el calentador eléctrico de esa vivienda, que le pone un calentador eléctrico. Bueno, pues no le pongas eso, ponle otra cosa, y inclúyelo dentro del proyecto de inversión. Y lo mismo pasa con los paneles. Nosotros en algunos proyectos que hemos diseñado hemos incluido facilidades para que se utilice la fotovoltaica hasta con un panel suplementario, no toda la carga de la vivienda, y se ha contemplado incluso
la posibilidad de uso de calentadores solares, donde para los que requieran calentadores solares, porque realmente el clima nuestro no amerita estar usando agua caliente, pero hay por lo menos en los hoteles. En los hoteles sí. Aunque en los hoteles hay muchas formas de recuperar calor, también que lo desperdician, ¿no? Sí, ahí entra el tema de eficiencia. Cómo administrar sabiamente la energía. Exacto. Pero hay muchas otras fuentes que se pueden utilizar. Aquí se ha hablado hasta de geotermia. El tema con las nuevas tecnologías que hay para eso, con las tradicionales no es rentable en el caso dominicano. Pero también hay, por ejemplo, el diferencial térmico oceánico, que también para la parte de los hoteles se puede utilizar para climatización. Sí, porque están cerca ahí de la costa. Entonces, por eso, todo eso cae dentro de lo que es eficiencia energética y ahorro de energía, que debe de estar en paralelo con todo esto. De hecho, anda, por así decirlo, rodando una ley de eficiencia energética que tiene años, que alguien la propuso, pero no la han tomado en serio en el Congreso, y todavía no se ha aprobado ni se habla de esa ley de eficiencia energética. Eso es primordial dentro de la transición, o sea que esa ley hay que tratar de sacar. Hay que motivarla, claro que sí. Ojalá algún diputado o senador que se motive a mover esa ley. Bueno, vamos entonces a hacer un corte comercial y